decirse que del ridículo no se vuelve. Y la verdad es que cuesta, cuando uno se pregunta cómo hace el gobierno para volver de este ridículo, encontrar alguna posibilidad de explicarlo. Desde que Macri anunció este presunto acuerdo con los sectores opositores, como probando cuál es el grado de tontería que tienen los demás, tanto pensar como estúpidos a los otros, uno ya empieza a desconfiar del propio gobierno, porque habría que ser demasiado torpe desde la oposición para ir a acordar lo imposible, lo ridículo con el gobierno, para darle un poco de aire y que finalmente el gobierno consiguiere ganar la elección, que de esto se trata, esto es lo que está en pugna. Entonces, desesperado y en la lona, abajo de la lona, tratando de subirse a la lona, el gobierno le pide ayuda a la oposición, lo cual es inadmisible. Todo empezó cuando Macri señaló estas cosas en vaca muerta, de lo que después tenemos que decir algo muy serio y muy grave que está sucediendo allí. Pero vayamos por partes y mostremos este instante tan ridículo del gobierno. Yo le he invitado a todos, nos hemos autoinvitado entre muchos, a que firmemos de vuelta acuerdos, consensos sobre las cosas básicas, elementales, que vamos a respetar y que todos nuestros países que nos rodean ya lo han hecho hace rato. Esas herramientas que me permitan decirle al mundo que esto que hemos empezado va a continuar. Por eso es un momento de tener generosidad y sentarse a una mesa y acordar estas cosas para llevar tranquilidad, llevar futuro a la casa de todos los argentinos. Este es un año histórico, bisagra en la historia de nuestro país. Llevar tranquilidad y futuro a los hogares de los argentinos. Vamos a analizar y vamos a responder algunas de las propuestas absurdas del gobierno, pero igual, hagámoslo. Ajuste en las áreas más sensibles del Estado. Ajuste en las áreas más sensibles del Estado. Esto quiere decir achicar en educación, en salud y en jubilaciones. Dígame qué sector de la oposición, quién podría ser tan servil de acompañar una movida como esta. Veamos la segunda. Vayamos con más rapidez porque me parece que cada uno de los puntos es nada más que el ridículo. Independencia del Banco Central. Esto implica dependencia del Fondo Monetario Internacional. Lo que quieren es la independencia de Hacienda, pero no del Fondo Monetario Internacional, que es el que manda hoy día en el Banco Central y en el propio país. ¿Podría Massa, por ejemplo, cometer la torpeza de decir, sí, cómo no, estamos de acuerdo con esto? Me parece que sería absurdo. Otro punto de los que el gobierno invita, a través de los medios de Clarín y Nación, que son los grandes jugadores, a que las cosas sean así. Integración. Apertura de las importaciones. Fíjese usted, seguir quitándole el trabajo a los argentinos. De esto se trata. Apertura es importaciones. Esa es la lectura que usted tiene que hacer. Apertura de la actividad económica. Importaciones, traer más todavía de afuera. Si no traen más es porque no le da la plata a quienes podrían comprar afuera. Esto es lo que está pasando. Por eso han disminuido las importaciones. La Argentina se abre al mundo en tiempos en que Estados Unidos y China están por tirarse misiles defendiendo cada uno lo suyo, en pleno proteccionismo. Y la Argentina es lo suficientemente sonsa, torpe y ciega como para mirar las cosas de un modo completamente distinto. Leyes laborales modernas, dice uno de los puntos. Es gracioso. Leyes laborales modernas. Se trata de flexibilización laboral, más de lo mismo, más flexibilización laboral. ¿Quién de la oposición podría decir, sí, cómo no? Sí, sí, te acompaño. Vamos a darle con todo a los trabajadores. Vamos a darles más horas de trabajo, vamos a hacer que se jubilen a los 90 años. Dale para adelante, nosotros te acompañamos, total, te vamos a ayudar a que vos serenes al país, si esto fuera serenidad, y nos ganen las elecciones. Otro de los puntos, la deuda externa, el cumplimiento de obligaciones. Esto es pagar sin reestructuración. Esto es lo que quieren. No reestructurar, no discutir con el Fondo Monetario Internacional, porque claro, a la presidenta encargada Lagarde, el designado Macri, no puede un día ir y decirle, mirá, quisiéramos conversar de nuevo lo de la deuda. ¿Cómo que quieres hablar de nuevo de la deuda? Vos enloqueciste con todo lo que me prometiste y con todo lo que me dijiste. Entonces quieren pagar sin reestructuración. Cualquier gobierno que se precie, sobre todo un gobierno que tenga sentido de la soberanía, que tenga dignidad en el sentido nacional, le va a decir al fondo, ustedes fueron cómplices de algo atroz que le hicieron a los argentinos. Ustedes para mantener su cliente, no nos olvidemos que el Fondo Monetario Internacional tiene el 60% de su clientela en la Argentina. El mundo no le lleva casi el apunte, solo acá, por necesidad imperiosa de que necesitaban
caer de rodillas ante el fondo, decir, tomen el país, hagan lo que quieran, para poder pagar la deuda que habían contraído, 187.000 millones de dólares. Si hubiera cárcel por esto, aunque aquí lo que importa es que es político el asunto y hay que resolverlo en ese tema, pero si esto mereciera cárcel, 1000 años les corresponderían de cárcel a Macri y los suyos. ¿Qué más en los puntos fantásticos de los mandamientos del Fondo Monetario Internacional? El acuerdo cómplice, ajuste y achique. ¿Qué más tenemos ahí para compartirlo con los amigos? Son 10 puntos, aunque ninguno vale la pena especialmente porque todos son irrealizables, incompatibles en una conversación con la oposición. ¿Hay alguno más? Porque me gustaría pasar a los diarios, porque los que ayudan al gobierno es la mafia de Clarín y Nación. Si ustedes entran al cohete a la luna de Horacio Berbisky, van a encontrar con una nota que tiene que ver con los Aguiar, todo lo que han hecho. Son increíbles esos tipos. Y son los que hablan de la moral de los otros. De Mañeto ya sabe usted, jefe de la mafia, absoluto. Pero ellos son los que tratan de acompañar al gobierno, empujar. A ver ese título que teníamos recién, que no se me vaya. Esto es presión para Massa. Macri habló con Massa y quiere reunirse con todos los referentes opositores. Massa lo mandó a paseo. Es probable que este título es del domingo. Yo no sé, me parece que hasta el domingo no habían hablado, que era un invento. Sigamos con otro de los títulos, porque lo que quiere Clarín es que usted piense que el gobierno es bueno. El gobierno les dice, che, acordemos, pongámonos todos a favor del país. Entonces dice apoyo empresarial y fría recepción peronista al acuerdo de estabilidad, como si el acuerdo fuera a dar estabilidad, como si el acuerdo tuviera algo de decencia política o algo de proyección positiva para la economía de los argentinos. Y el otro es el de la Iglesia, que no podía faltar. Se ve que esta parte de la Iglesia, de la cúpula, en opción por los ricos, la Iglesia en opción por los ricos, se ha desmarcado de Francisco, porque yo no puedo creer que Francisco esté avalando la idea de este consenso para que siga un gobierno neoliberal que solamente a la parte entreguista de la Iglesia le podría ser interesante en la continuidad. Frigerio ha dicho que incluso a Cristina, me causa gracia, incluso a Cristina le van a llevar esto. ¿Está decidido que la van a llamar a Cristina Fernández para hacer un encuentro con el presidente Macri? Sí, como lo dijimos, la convocatoria, esa búsqueda de consensos básicos, no tiene que excluir a nadie. Y por supuesto, a Cristina Fernández de Kirchner representa una parte del electorado importante en Argentina y que tiene que formar parte de esa mesa en donde vamos a tratar de ponernos de acuerdo en qué cosas no van a formar parte de la discusión electoral, en qué cosas, con qué cosas no se joroba, como dijo el expresidente español. Así que le hablarían a Cristina del Fondo Monetario Internacional, va a estar encantada, del ajuste, le va a parecer precioso, de la flexibilización laboral, ¿cómo no les va a decir Cristina? Sinceramente, les digo que ustedes son unos genios del mal. Pero se me borra la sonrisa, porque Vaca Muerta cobró 2 víctimas más en la desprotección por flexibilización laboral. Esto es la flexibilización. Vaca Muerta suma más muertes. Es una nota de Laura Vales, nuestra colega. Hoy, 2 trabajadores petroleros murieron en el yacimiento Fortín de Piedra que opera Tecpetrol, uno de los yacimientos estrella de Vaca Muerta. Hay que decir que Pecon es la empresa que ha tercerizado. Techín ha puesto en manos de Pecon, otra empresa, tercerizan la responsabilidad. Le voy a decir algo de Pablo Moyano. Ojalá que tomen nota y se lo pregunten en la conferencia de prensa, porque creo que fue él el que en su momento le dijo que no a algo que quería Techín. Techín quería poner una cláusula por la cual, si a los obreros les pasa algo, no sea Techín la responsable, sino la empresa que terceriza todo esto. Los obreros se llamaban Cristian Nicolás Baeza, de 34 años, padre de 2 hijos de Cutralcó, y Maximiliano Francisco Sapia, de 24 años, que vivía en la ciudad de Centenario. Tecpetrol indicó que ambos trabajaban en la contratista Pecom, ya un poco diciendo otros. Bueno, la tercerizaron. Esta barbaridad que se comete gracias a un gobierno flexibilizador.
y todavía piden más, y acuerdo con la oposición. Llegamos a esa zona con el dolor que provocan estas muertes. Son 8 ya, 8 muertes desde los tiempos de la flexibilización. Esto tiene que ver, flexibilizar es dar menos garantías, menos seguridades al trabajador. Flexibilizar es no poner todos los elementos que determinen que, por ejemplo, alguien que está trabajando como albañil no se caiga del 8º piso mientras está trabajando. Esto implica gastos, implica dinero, implica responsabilidad. Naturalmente, ellos no la tienen. Todo tiene que ver con la crisis. Mire lo que pasa con los subsidios y el desempleo, con lo que Clarín lo dijo. De vez en cuando tienen un pedacito donde hacen un poco de periodismo. Récord de pedidos del subsidio por desempleo. Se esperan más pedidos incluso para los próximos meses. Un poco ablandando la vida. Mire lo que Lucila Entín, una de las excelentes periodistas de C5N, hoy nos presentaba. Por persecución laboral y muchas cosas que hacían mal el ferrocarril, te trasladaban de un lado para el otro, te ofrecen un retiro voluntario, el cual yo firmo, porque me parecía que estaba bien, y bueno, en realidad me liquidaron muy mal, una plata que me tenían que dar, que es legal la plata, me dieron menos de la mitad. ¿Vos ahí de qué trabajabas puntualmente? ¿Cuál era tu función? Yo hacía seguridad, una parte de seguridad. ¿Saliste a buscar nuevos trabajos con esa función? Sí, salí a buscar, pero no hay nada, no hay seguridad. No hay laburo de nada, ni de seguridad ni nada, de nada. ¿Y no tuviste otra opción que terminar acá? No tuve otra opción que terminar acá, sí. Alguien que vive en una camioneta. Y así van las cosas. No se puede pagar el alquiler, no se pueden afrontar los gastos, no se pueden pagar las tarifas. Y un señor con toda la dignidad de su vida, un hombre que ha trabajado siempre, tiene que vivir en la camioneta. Mire lo que pasa con el trabajo. Musimundo. ¿Usted puede creer que sigue cerrando sucursales Musimundo? Sigue el ajuste. Cerró ahora la sucursal de Belgrano, que se suma a todas las demás. 32 sucursales ha cerrado Musimundo. Uno de los negocios otrora más exitosos hasta hace apenas 3 años. Van 16 meses de caídas minoristas. ¿Usted lo puede creer? Un mes tras otro. 16 meses que los minoristas venden menos de lo que tienen que vender para sostener la actividad. Es el 4º mes del año, retrocedieron un 13,4%. En el 2019 el descenso ya es del 12%. Pero vienen de 16 meses de caída libre. Miren lo que pasa con Arcor. Arcor, ya no está tan dulce. El sabor es amargo también para la gente de Arcor. Por supuesto que ellos deben estar todavía con esta forma de gobierno, porque los dueños de estas empresas están blindados. Ellos tienen miles de millones en algún lado, y por consiguiente, en el fondo a ellos no les duele. Por el contrario, de vez en cuando se sacan alguna fábrica, algún lío de encima, y aprovechan. Arcor, cuenta Graciela Moreno, colega mendocina, Arcor cierra la planta de San Martín en Mendoza. 150 puestos de trabajo peligran. La empresa podría reubicar modestamente a un 15% del plantel. Bueno, y mudarse a San Luis. Todo esto, por supuesto, que hace todo más proclive a que vivamos en el mundo del delito. Cuando usted vota neoliberalismo, téngalo siempre en cuenta. Usted vota violencia. El neoliberalismo trae de muchas maneras violencia. Por la represión, por lo que hablamos todos los días, pero también porque hace tan grande la brecha, hace tan invivible todo para inmensos sectores de la población, que no todo el mundo tiene la mansedumbre de salir a buscar trabajo a las 6 de la mañana, esperar 4 horas para ver si le dan una changa de 15.000 pesos por mes, aunque sea para sentirse digno del trabajo. Algunos salen con violencia, algunos salen de caño, salen a pelear por lo suyo. Hay que ver que a la gente le cuesta aceptar que le chifle la pancita a sus hijos de hambre. Y no todos son mansos. Violencia es lo que siempre trae el neoliberalismo, pero condición sine qua non. Mírele que cuenta también hoy Clarín. Aumentan los robos chicos, crecen los robos en la provincia. Hay más de 100 delitos por hora.
¿Usted se acuerda lo que dijo Perroni, el jefe de la bonaerense, en su momento sobre quiénes son los que cometen delitos y cuánto había aumentado el delito con la crisis? Para que ya sea indiscutible, los que están cerca del delito, los que hablan con los que delinquen, los que los tienen que meter presos, ellos pueden decir cosas como estas, para que usted las piense. Neoliberalismo es violencia, y violencia muchas veces es muerte. En la lotería a la que nos someten a todos, millones de habitantes expuestos a que miles que han sido dejados afuera de la sociedad vengan violentamente contra nosotros. Dos ruedas que giran. Un mal día nos toca a uno de nosotros. Es tristísimo, pero es inexorable. Hay un problema social que es obvio, que hace que la persona que tenga la necesidad de comer, por definirlo de alguna manera, el delito más simple aumenta, y es sobre el cual más estamos trabajando con las zonas rojas, porque es una cuestión. Hay gente que delinque, que es la primera vez que está pasando, que antes no lo hacía, pero por una necesidad más que de delinquir, de un apremio económico, que es lo que está pasando. O sea, la pobreza y la exclusión más extrema lleva a que muchas personas salgan a robar para comer. Sí, por supuesto. Y se está trabajando sobre esta situación, porque el delito que menos está bajando es ese, el robo, el hurto, el asalto. Entonces hay un trabajo del Ministerio de Seguridad. El que delinque o el que decide cometer un delito, las razones son multicausales. Pero no en general el hecho de la falta de trabajo motiva a una persona a cometer delito. En alguna medida puede incidir la necesidad, pero justamente el que tiene hambre a lo mejor va y roba un supermercado. Claro, un delito menor. Hay más delitos menores, pero Clarín de todas maneras pone una bajadita como para mostrar que la cosa mejora, como hacen con la inflación. Vio que pasa de 4 a 3,5 y dice está bajando. Macri es capaz de eso, o la gente del gobierno, y Clarín también. Clarín dice que en 2018 los asaltos aumentaron 14%, los asaltos en mano armada. Hubo 876 homicidios, 10 menos que en 2017. Y después la convivencia con la mentira de M, la mentira que no se soporta. Cloacas y agua potable. En las últimas semanas, Mauricio Macri y María Eugenia Vidal se lanzaron con todo, porque usted no se va a andar fijando, no se va a meter en Google a buscar los datos, da trabajo. A veces trabajar de ciudadano es necesario, pero no es tan fácil. Bueno, estamos nosotros los periodistas, más entrenados en esta búsqueda. Mire lo que ha dicho Macri sobre... Le preguntaron por el hambre y él dijo, pero tienen pavimento, tienen cloacas, antes vivían en esos lugares. Y dice lo que él piensa, lo que su clase social piensa de la gente pobre. ¿Qué le pasa a usted que tiene la responsabilidad de un país cuando sabe que hay mucha gente que no puede comer? Sobre todo chicos que no tienen acceso a un plato de sopa caliente y que van a un colegio a comer. Eso a mí me angustia igualmente, ese chico que por suerte en algunos casos ya con más de 5.000 cuadras construidas puede salir al colegio porque ahora tiene pavimento, y antes tenía una calle de barro que donde llovía no podía salir. O 1,5 millones de personas que hoy tienen cloacas y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda, y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarse. Es inhumano. Macri miente. Chequeado se lo dice en este caso. Bien por esa investigación de Chequeado. Nos ahorró trabajo porque estábamos en eso y de pronto alguien vino y dijo, mira lo que dice Chequeado. Y lo que Chequeado dice es que en el gobierno de Cristina Kirchner, nada más que en el de Kirchner, si tomamos el 2002, directamente lo de Macri se hace inadmisible. Allá no hay palabras para lo que dice Macri. 2010, estamos hablando de cloacas, la cobertura 49%. En el 2015, 58%. El tema cloaca siempre es uno de los más, pero más difíciles de la obra pública. Cuesta avanzar. 49. Venían máximo del 35-33 en el 2002. 49 pasaron a 58. 1.8 por año. Mire lo que ha hecho el gobierno de Macri. Chequeado lo dice, 58% en el 2015, la cifra que dejó Cristina Fernández. 62,5% en el 2018, 1.5 por año. Y se golpean el pecho. Son inadmisibles. Mire con el agua potable, bueno, y también con el tema cloacas y demás, lo que dice María Eugenia Vidal.
No voy a parar con las obras hasta que la red de cloacas llegue a tu casa. Si vamos juntos, nadie nos puede parar. No voy a parar con las obras hasta que la red de cloacas llegue a tu casa. Esto es lo que pasa. La mentira, ¿cómo hace usted para saberlo? La gente dice, mirá vos, por lo menos este gobierno está haciendo placas. Ellos mismos, dicen, antes vivían ahí en la M, dice Macri, pero ahora tienen pavimento, que van a comer pavimento porque la pregunta era sobre el hambre. Pero además mentía, porque cuando él declara esto, parecería que de buenas a primeras, después de un gobierno que no había hecho nada, ellos vienen y hacen todo. Habían hecho mucho más los otros. María Eugenia Vidal acaba de decir eso del agua potable. Vayamos a esta placa. Es muy importante que usted mire estas cosas y sepa esta verdad. Chequeado. En 2010 había 83% de hogares con agua potable. En el 2015, 87%. Es decir, que en 5 años habían crecido 4 puntos. 2018, 88,6%. De 87 a 88, 1 punto. En 3 años, casi 4. Esta es la verdad. Mire este otro cuadro. Porque estas mentiras, como por supuesto el periodismo mafioso no se los va a desmentir, ellos le dan para adelante. Estamos algunos pocos para decir las cosas como creemos que son. Porque cada cosa que decimos, siempre nos preocupamos, tiene que ser irrefutable. Como esto que le vamos a presentar. Habitantes con agua potable de la República Argentina. 2003 eran 28 millones. 2010, 33 millones y medio. 2015, 37 millones, casi 38 millones de personas. Estos son los números que se contienen hasta el 2015. Ahora el aumento es de 1,5 millones de personas con el macrismo. Quiere decir muchísimo menos que antes. Por eso es que cuesta sobrellevarlos cuando dicen cosas como estas. 1,5 millones de personas que hoy tienen cloacas y que antes no tenían y convivían literalmente con la mierda, y eso significa convivir con enfermedades que no te permiten ni siquiera desarrollarse. Es inhumano. No voy a parar con las obras hasta que la red de cloacas llegue a tu casa. Si vamos juntos, nadie nos puede parar. No voy a parar con las obras hasta que la red de cloacas llegue a tu casa. Y la mentira de la justicia, bueno, todo es una inmensa falacia, aquella en la que nos han metido. La cuestión de la justicia, con Garabano como ministro de Justicia, es uno de los mejores chistes del gobierno. Vamos a ver lo que Graciana Peñafort le ha escrito a Garabano después de varias mentiras que hizo circular vía tuit. Vos que decís que antes había juez... Bueno, lo primero que quiero decirte, no importa, no atacaba al Poder Judicial. El tercero, vos decís que antes había jueces temporarios que eran presionados por el kirchnerismo. Curiosamente, ha sido el gobierno del que formás parte el que ha tenido denuncias de presiones sobre los jueces. Desde Servini de Cubría, ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Hasta que el abogado de Macri presiona a los camaristas. Esto lo sabemos absolutamente todos. Algo más, un tuit más de Graciana Peñafort y después volvemos a ella. Aquí está. Eso sin olvidar los pedidos de juicio político que tu gobierno ha promovido a cada juez que dictó una sentencia que no le gustaba a Cambiemos, Germán querido, le dice con buen tono Graciana Peñafort. Desde los jueces que pararon los tarifazos, como la doctora Forms, hasta los jueces de la Cámara Federal. ¿Se acuerdan de eso? Por supuesto. Recordemos cómo Garabano es capaz de mentir. ¿Se acuerdan lo de ADN cuando denunció a través de la abogada Robles, que había sido abogada de Fariña, el encuentro de Fariña con Garabano? ADN lo encuentra a Garabano cuando Garabano todavía no sabía bien el tema, y Garabano por supuesto miente siempre, miente sin poderse contener. Esta es la nota. Ministro Germán Garabano, una sola consultita con respecto al caso Fariña. La abogada en su momento Robles dijo de que usted se reunió. ¿Por qué? ¿Por qué es poco serio? Poco serio. ¿Va a aportar algún tipo de información con respecto a lo que... Poco serio. ¿Por qué es poco serio, ministro? Muy poco serio, porque no es cierto nada. ¿Nada es cierto? ¿Pero va a aportar pruebas o va a ser como Stornelli? ¿Va a aportar las pruebas o va a ser como Stornelli? No tengo... ¿No se va a presentar a la justicia? A disposición de la... No es cierto, no es serio, no es cierto. Con soberbia, además, porque él no sabía cómo venía la mano. Después tuvo que salir a reconocerlo. Miente siempre, Garabano. Ahora vamos a ver la que presumiblemente sea la peor de todas sus mentiras. Aunque cuesta, porque todas son horribles. Le cuestan cárcel a la gente, persecución, estigmatizamiento de todas esas personas.
Le dice Graciana Peñafort, y ya que hablamos de presiones, ¿te acordás cómo presionaste a Gil Carbó para que renunciara? ¡Qué vergüenza! Desde ese día el Ministerio Público es un cachivache, qué verdad. Tan cachivache que tenés un fiscal federal declarado en rebeldía, con prueba abundante de que al menos debe dar explicaciones, habla de Stornelli. Él lo tendría que haber agregado a Casal, pero creo que uno de los tuits debe mencionarlo. A Casal, que es peor que Stornelli, aunque a usted le cueste entenderlo, porque es el que lo protege, el que lo prohija. Y dice Graciana Peñafort, busca el hilo de tuit de Graciana, porque son imperdibles. Y todavía no puse acá como de pronto aparecieron arrepentidos de arrepentirse. Y cómo te señalan a vos como uno de los que el nombre del gobierno de Macri arreglaba testimonios guionados para involucrar al kirchnerismo. También señalan a Pato Bullrich, debo ser justa en decirlo, como señalando a Graciana Peñafort que estaban todos metidos en esta historia. Garabano, hay uno más de los tuits. Y por cierto, @Germán Garabano, bajo nivel de justicia, me causa gracia que digas que hoy los jueces se designan cumpliendo con la ley. Te quiero recordar que fue tu gobierno el que quiso designar a 2 jueces de la Corte Suprema por decreto. Y cada vez que me acuerdo, hiperventilo, dice con gracia Graciana Peñafort. Vamos a ver el tema de la justicia en el final. Pero antes, hablando de Garabano, Garabano traicionó a las víctimas del peor atentado sufrido en la Argentina, las víctimas del atentado de la AMIA. Había un juicio por encubrimiento. Cima de Villa, que era del Palo, no sé ahora dónde está parado, pobre, estaba trabajando a nombre del gobierno para llevar adelante una querella. Garabano se enteró que era lo que decía la querella que iban a decir los abogados y lo sacó y puso a otros para traicionar esa causa. Entonces Cima de Villa, del propio partido, no ya Graciana Peñafort, le dijo: El ministro se encargaba de mandar sus representantes a las audiencias que impedían el trabajo de los abogados que sostenían la acusación, que motivó que la doctora Carrió denunciara al ministro Garabano en su momento ante la Fiscalía Anticorrupción. Realmente no sé qué habrá hecho Laura Alonso con esa denuncia, si le dio curso o no le dio curso. A mí el presidente personalmente nunca me pidió por la absolución de nadie, pero el ministro cuando hablaba, yo creo que hablaba por el presidente, ¿no? En derecho todo es opinable, pero lo que creo que falta es una voluntad política en serio de avanzar en la investigación que permita saber qué es lo que pasó en el atentado del 18 de julio. ¿Es cierto que Garabano le dijo a usted, Müller y Barbaquia son amigos, no se los puede acusar, y tampoco hay que... Es cierto, pero lo he hecho público, Pero es increíble que el ministro de Justicia diga una cosa así. Miraba la feria judicial y había que ir a hacer los alegatos. La querella que yo representaba, entendíamos que había elementos para acusar a todos. Allí el ministro manifiesta su diferencia con nuestro criterio, revoca los poderes a los abogados que estaban actuando en la querella. Está bien, se entiende. Garabano fue capaz de esto. Garabano se encontró con Fariña para acordar que Fariña siguiera declarando, le dio una casa, le hizo dar el dinero que venía del Ministerio de Seguridad, le sacó a Rosansky de encima, lo llamó a Rosansky, le dijo, tráigame la renuncia. Y cuando vino Rosansky le dijo, yo pensé que me traías la renuncia. Así, muy suelto de cuerpo. Y Rosansky lo grabó. Un abogado, el doctor Smugler, a quien tanto respeto, dice que no hay ética. Yo quiero decirles que de vez en cuando, aunque la jugada no sea todo lo ética y limpia que corresponde con estos tipos tan sucios, con estos mentirosos seriales, con estos provocadores que no tienen límite, con esta gente que verdaderamente es capaz de cualquier cosa, un mecanismo de defensa como ese, doctor Smugler, sirve. Me parece que es necesario. Porque de otra manera no estaríamos sabiendo cómo Garabano, además, se permitió extorsionar a un juez y sacarlo. Y después está lo que Macri dice sobre la justicia, para un momento de indignación final. Tenemos instituciones más sólidas y justicia independiente. 230 jueces nombrados, los mejores de los concursos, no los amigos del presidente. Se votaron decenas de jueces, todos jueces que eran los mejores de las ternas, no amigos del presidente ni del ministro de Justicia. Eso está pasando, récord de nombramiento de jueces.
Siempre que él habla así y hace cosas y demás, había un poco más de la nota, pero ya estábamos bien. Cada vez que ocurre eso, usted fíjese, está mintiendo y es consciente. Entonces, ve la mano, la explicación. Nunca puedo hablar con serenidad y decir algo que salga estrictamente desde aquí. Siempre con protección, por supuesto, mediática. Miren lo de Chequeado sobre la justicia. Macri dijo, tenemos 230 jueces nombrados, los mejores de los concursos. Y Chequeado le dice, en la mayoría de los concursos que llegaron a manos del Ejecutivo, desde diciembre de 2015, no se eligió al mejor de la terna. En 37 concursos, nada menos, Macri eligió candidatos ubicados en el segundo o tercer puesto de la terna. O sea que es imposible acordar nada de lo que esta gente puede decir, y mucho menos cuando hablan de justicia. La seguimos mañana, Dios mediante, con la columna, pero el diario está en marcha.